Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo el auditorio que amablemente escucha esta emisora Radio Ajiacac y en especial agradecemos al programa La Revolución de la Conciencia y a su anfitrión Juan Luis por nuevamente invitarnos a participar y así poder compartir con todos ustedes este interesante tema titulado El mito de Osiris. Bien, iniciaremos recordando que pues Egipto, esa gran cultura, esa gran civilización, pues fue la tercera subraza de nuestra actual quinta raza aria. Y también iniciaremos mencionando algunas similitudes que se han encontrado entre este país, esta cultura de Egipto y nuestro país México. Para empezar, bueno, pues mencionaremos que el número de letras del nombre de nuestro país México y el número de letras de ese país Egipto, si nosotros las contamos, pues nos damos cuenta que son las mismas. Son 6 letras las que forman el nombre de nuestro país México, y también Egipto está conformado por 6 letras, el nombre de ese país. El orden en que aparecen las vocales en nuestro país, primeramente aparece la E, en segundo término la letra I y por último la letra O. Y también en ese país de Egipto, si observamos, primeramente aparece la letra E, en segundo lugar la letra I y por último la letra O. También podemos mencionar que tanto en México como en Egipto se le rendía culto al sol y a la serpiente. Sabemos pues que estas dos culturas fueron solares y serpentinas, y en ambos países también podemos citar que existen las pirámides. Y también como un dato adicional mencionaremos que solamente entre los 10 y los 30 grados latitud norte del mapa de nuestro planeta Tierra, pues existen pirámides. Esto lo podemos comprobar en cualquier mapa. Y bueno, pues entre esas latitudes precisamente se encuentra nuestro país de México y también este país de Egipto. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema del día de hoy, el mito de Osiris, recordando que pues un mito es una historia imaginaria que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica las fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etcétera. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Ese es un mito, y bueno, pues el mito hace uso de los símbolos, y es precisamente durante el desarrollo de esta conferencia que vamos a ir explicando, vamos a ir pues mencionando qué significa, qué simboliza cada uno de los personajes centrales, principales de este mito. Precisamente lo mencionaremos a la hora de explicar la transposición psicológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué simbolizan, qué representan cada uno de esos personajes principales de este mito, pero en nuestro espacio psicológico? Bien, pues vamos a iniciar de lleno ya con el tema del mito de Osiris, mencionando lo siguiente. El culto de Osiris inspiró la religión y el arte del antiguo Egipto por más de 3000 años y sirvió luego de fuente a los principales movimientos espirituales del mundo mediterráneo. Sin embargo, aun y cuando en los papiros y en los monumentos son incontables las referencias al drama osiriano, no existe algún texto egipcio que contenga la relación completa de la historia del dios. El mito de Osiris ha llegado hasta nuestros días a través de las versiones griegas,
sobre todo la del clásico de Plutarco, titulada Isis y Osiris. Este silencio alrededor de una figura tan importante ha sido atribuido a la existencia de una doctrina esotérica transmitida en secreto. Pues aquí recordamos el hermetismo, ¿no? La ciencia de Hermes, todos estos conocimientos, toda esta sabiduría, pues era muy secreta, tanto en Egipto, pues como en las diferentes culturas del mundo. Osiris, el dios venerable, grande y bienhechor, príncipe de la eternidad, se encuentra especialmente cerca de los hombres, es su maestro, es sagrado, es santo, no se puede aludir directamente a su persona. Incluso en una época tardía, Heródoto rehúsa hablar explícitamente de aquel. Para el maestro Samael Aun-Weor, la dinámica de la trascendencia en estas antiguas enseñanzas es la lucha contra el ego múltiple, representado en el mito de Osiris por Set y sus confederados. Vamos a dar lectura a un párrafo del libro La Gran Rebelión, que habla precisamente sobre este tema. Aquí pues es el maestro el que nos dice lo siguiente, el maestro Samael. En el viejo Egipto de los faraones, el iniciado debía eliminar de su naturaleza interior a los demonios rojos de Set, si es que quería lograr el despertar de la conciencia. Eso es lo que nos dice el maestro Samael en su libro La Gran Rebelión sobre este mito, este tema, ¿no? Y bueno, pues vemos aquí que a Set simboliza y representa al ego pluralizado. Hasta aquí la lectura. Continuamos. Antes de pasar de lleno al estudio de una equivalencia psicológica del mito de Osiris, es necesario que repasemos el desarrollo del mismo. El siguiente resumen se basa en una adaptación literaria escrita por Margarita Divin y toma en cuenta los autores griegos, así como los documentos egipcios originales. Esta leyenda, este mito, pues forma parte de un libro escrito por Margarita Divin titulado Cuentos y leyendas del Antiguo Egipto. Y ahora sí, vamos a dar lectura a lo que viene siendo el mito de Osiris. Iniciamos. Nut, la diosa del cielo, y Geb, el dios de la tierra, tuvieron 5 hijos: Osiris, Aroeris, Set, Isis y Neftis. El rostro de Osiris era un hermoso rostro oscuro de piel mate. Además, el joven dios era muy alto. Su bisabuelo Ra, el sol, mandó lo llevasen a su corte y lo hizo educar tal y como conviene a un heredero del trono. Más tarde Osiris se casó con Isis y cuando llegó a ser rey, ella le ayudó activamente en todas sus empresas. Él dio a conocer a su pueblo las plantas que podían servirles de alimento, así como la manera de labrar los campos. Ella curó a las gentes y las atendió en sus necesidades. Les enseñó a vivir en familia e inventó el arte de tejer. Osiris mostró el respeto que debía tenerse a los dioses y la forma de rendirles culto. Mandó a construir bellísimos templos y edificó grandes ciudades. Y aún hizo algo más por los hombres. Acompañado por Tot, el señor de la voz, les entregó eso tan maravilloso que es la escritura. Osiris quiso ser también un gran conquistador, pero se adueñó de los pueblos con dulzura y persuasión. Así partió a través del Asia y de toda la tierra. Desde entonces le llamaron el ser bueno, Yunefer, el que se consagra a la salvación de los hombres. Mas su destino era perecer a causa de la ingratitud y el espíritu del mal. La tez de Set era blanca y sus cabellos rojos, tal como tienen la pelambre algunos asnos.
Era muy violento de carácter, receloso y malvado. Cuando Osiris regresó de sus campañas, tuvieron lugar en Menfis grandes festejos para el viajero, y Set aprovechó la ocasión para apoderarse del trono. Cual si fuese un buen hermano, ofreció un gran banquete en honor del dios, pero los invitados eran oficiales partidarios y cómplices de Set. Mediante un ardid, Set logró que el agasajado se introdujera en un cofre de madera especialmente preparado. De inmediato, los traidores sellaron el cofre y lo arrojaron al río Nilo. Presa de gran aflicción, sin descansar jamás, Isis buscó durante mucho tiempo el cofre de su amado, hasta que por fin lo encontró en Biblos. Aunque su esposo estaba muerto, Isis pudo concebir un hijo de él. En los pantanos del lago Burlos nació Aurus, hijo de Isis y Osiris. Una noche, Set cazaba a la luz de la luna por lugares apartados y descubrió el cofre de Osiris. Sin dudarlo, el malvado cortó el cuerpo de su hermano en trozos que dispersó al azar. El niño Aurus creció y llegó a ser un gran guerrero. Entonces decidió consagrarse por completo a la tarea de vengar a su padre. Reunió a su alrededor a los egipcios fieles y sin pérdida de tiempo enfrentaron a los conjurados de Set. Estos, sorprendidos por el ataque, se metamorfosearon en gacelas, cocodrilos, serpientes, en fin, en todos los animales impuros adictos a Set. La guerra parecía no terminar nunca. El combate seguía sin que nadie resultara vencedor, de manera que los dioses hicieron comparecer a los dos rivales ante su tribunal y ambos aceptaron como árbitro a Tot. Los enemigos intercambiaron acusaciones con ardor y por un momento Set casi llegó a convencer al tribunal argumentando la ilegitimidad de la herencia de Aurus. Sin embargo, luego de escuchar a los contendientes y tras haber deliberado serenamente, Tot decidió finalmente la victoria de Aurus sobre Set. La guerra no acabó con el juicio. Aurus y sus acompañantes continuaron luchando contra Set y sus cómplices, los horribles monstruos. Una de estas batallas está relatada a lo largo de los muros del templo de Edfu. Set lograba escapar siempre, hasta que sus compañeros lo abandonaron y huyeron, y Aurus salió en su persecución y terminó con todos ellos. Desde ese día, Aurus fue el dueño legítimo de la tierra de Egipto. A pesar de todo, Set no ha muerto. A cada hora del día se reemprende el combate entre los seguidores de Aurus, dios de la luz, y los servidores de Set, dios de las tinieblas. Y cada vez que el sol triunfa sobre la oscuridad y sobre las nubes tormentosas, los hombres celebran la victoria de Aurus sobre el odioso Set, el de las astucias inagotables. En cuanto a Osiris, al final de su penosa búsqueda, Isis logró recuperar los restos del mutilado cuerpo de su amado. Llamó en su auxilio a Neftis, su hermana, a Aurus, su hijo querido, a Tot, el ibis, y a Anubis, el chacal. Arregló los despojos, los embalsamó, hizo una momia y con ritos y fórmulas mágicas consiguió que ésta resucitara. También se dice que después de haber derrotado a Set en el juicio, Aurus le devolvió la vida a su padre en el más allá. Incluso se asegura que Aurus recuperó el ojo que Set le había arrebatado de un golpe de fuego y que fue entonces, al recibir Osiris el ojo mágico de su hijo, cuando el ser bueno resurgió y obtuvo el dominio sobre la vida y la muerte. Lo cierto es que Osiris resurrecto habitó en los islotes arenosos del Nilo sin envejecer jamás, hasta que un día se marchó, cruzó los mares y por fin se elevó a los cielos.
Allí, en la Vía Láctea, allí está su reino eterno. Bien, hasta aquí, pues este relato que nos hace, vuelvo a repetir, Margarita Divin. Y bueno, pues ahora sí vamos a llevar a cabo la transposición psicológica del mito de Osiris, o sea, lo que representa, pero en forma particular en nuestro interior, cada uno de estos personajes. La historia de Osiris era ampliamente conocida en todo Egipto. En varias ciudades importantes se llevaban a cabo representaciones dramáticas, ceremonias religiosas públicas inspiradas en el mito. De estos misterios, los más célebres fueron los de Ábidos. Los egiptólogos han reconstruido las partes más destacadas del festival sacro, como la muerte y resurrección de Osiris. Este mismo esquema se encuentra implícito en un nivel más selecto del culto egipcio y la consigna no era menos radical. Set debía ser decapitado y sobre su cadáver resucitaría poderoso Osiris. En el ritual del papiro dramático del Ramesseum, la muerte de Set y sus confederados se simboliza con el sacrificio de un macho cabrío y un ganso, animales considerados impuros, y el posterior ofrecimiento de sus cabezas a Osiris. El lugar del dios es ocupado por el pilar sagrado Tet. El Tet es el mismo Osiris. Cuando la columna está tendida, es el dios quien está muerto. Cuando la columna es litúrgicamente alzada, Osiris resucita. En un nivel todavía más íntimo, como es el caso de los llamados textos funerarios, la asociación del devoto con Osiris es total y la identidad de uno se confunde con la del otro. El mito comienza a tener lugar adentro del iniciado. En los papiros del Libro de los Muertos, los escribas Nebseni y Ani son llamados cada uno Osiris y se ruega que a través de la muerte de los confederados de Set alcancen la liberación. El carácter esotérico del drama de Osiris se hace más evidente cuando se nota que el difunto no solo toma el sitio del dios, sino que a la vez desempeña el papel de cada uno de los personajes del relato. El devoto es Osiris, el padre, mas al mismo tiempo es igual a Horus, el hijo, Isis, la madre, Tot, el juez, e incluso Set, el enemigo. Esta diversidad de identidades, que vista desde el exterior parece confusa, es exacta desde el punto de vista de la transposición psicológica del mito. Y aquí pues viene lo más importante, que hace un resumen de lo que simboliza, lo que significa este mito para cada uno de nosotros. El iniciado es cada uno de los actores del drama, porque cada uno de ellos existe realmente en su interior y porque tal drama se desarrolla en el escenario de su propio espacio psíquico. De allí que los textos funerarios no necesariamente siempre estuvieron dirigidos a aquellos que ya habían dejado de existir en un nivel meramente físico. Y como señala un escritor llamado Clark, en algunas de las tumbas egipcias se dice explícitamente que esto le será igualmente útil a un hombre aquí en la tierra, al igual que cuando haya muerto. Consideramos que el difunto puede ser también interpretado como aquel que ha muerto en sí mismo. Bajo esta premisa mostraremos algunos de los principales personajes del drama osiriano como elementos de representación psicológica. Bien, pues aquí les vamos a mencionar que son 6 los personajes principales o centrales de este mito. El primero pues es Osiris, también otro personaje es Set,
Un tercero es Aurus, un cuarto es Tot, un quinto personaje es Isis y el sexto personaje viene siendo la serpiente de fuego. Vamos a ir explicando qué simbolizan cada uno de ellos. Iniciamos por Osiris, que pues representa al Padre, al ser. Aunque no existe un acuerdo en cuanto al origen de su nombre, Osiris puede ser traducido por la potencia de Ra. Y ciertamente Osiris participa de los atributos de Ra, el sol, en especial del sol en la oscuridad. La luz que desciende y es atrapada por las tinieblas y que más tarde resurge poderosa en el amanecer de un nuevo día. Por otro lado, Osiris es la energía de la fecundidad de la naturaleza, la fuerza de renovación cíclica de la vegetación. Su color es el negro de las tierras vitalizadas por las aguas sagradas del río Nilo. El ciclo del cambio se extiende al hombre. Osiris es el dios de los muertos, la promesa de la resurrección y de la vida eterna. Limitando drásticamente la riqueza de sus múltiples significados y centrándonos en el mito de su muerte a manos de Set y su posterior resurrección, gracias al triunfo de Aurus, diremos que Osiris es el Padre interno, la conciencia total, el verdadero ser en el hombre. Bien, ahora vamos a explicar qué simboliza, qué significa el personaje de Set. También conocido como Sutej o Suti, asociado por Plutarco al monstruo griego Tifón, Set y sus demonios rojos se ajustan cabalmente al concepto del ego pluralizado, integrado por una multitud de defectos psicológicos. Sin embargo, la figura de Set es más compleja y en apariencia hasta contradictoria. Enemigo mortal del buen y noble dios Osiris, es precisamente Set quien ayuda al iniciado a vencer a la temible serpiente Apopis cuando ésta ataca la barca solar de Ra. Y aunque más tarde fue considerado un principio maligno y sus imágenes fueron desfiguradas, mutiladas o destruidas hasta la 19ª dinastía, los faraones llevaban el título de amados de Set. Set se hace acompañar por un grupo de seguidores. Ellos son los enemigos de Osiris. En algunos pasajes del Libro de los Muertos son presentados literalmente como entidades animalescas que deben ser eliminadas por sentencia de los dioses. Así pues, asumimos que los demonios rojos de Set son un retrato de nuestra desordenada realidad interior, el yo múltiple. En cuanto a Set en sí mismo, su significado es mucho más profundo. Se trataría, para emplear las palabras del maestro Samael, de la sombra de Logos, la energía del caos, las tinieblas como antítesis natural e imprescindible a la luz, la fuerza que sirve de alimento al ego pluralizado, pero que también es susceptible de ser dirigida hacia la trascendencia. Los iniciados que han conseguido hacerse dueños de ese poder son ciertamente los amados de Set. En un lenguaje que parece ser universal, los egipcios indican que Set es la piedra tallada. El nombre jeroglífico de Set se acompaña siempre por el signo de la piedra, y a esta piedra llamada Set se le agrega encima la figura de un cuchillo. Set es la piedra angular que debe ser tallada, el fundamento del trabajo a realizar, la poderosa energía base que hay que purificar y poner al servicio del ser. En los papiros egipcios, los enemigos, los yoes, son decapitados e incinerados hasta la raíz. Sin embargo, Set en sí mismo es condenado a sostener eternamente el trono de Osiris. El color de Set es el rojo, en oposición a Osiris,
que era de tez morena y a quien le pertenecía el color negro de las tierras húmedas y fértiles bañadas por el Nilo. Set era blanco y de pelo rojo, como las ardientes tierras secas del desierto. Set es figurado como un animal hoy desconocido y que guarda cierta semejanza por sus largas orejas con el asno del desierto. Se sabe que el asno era particularmente abominable para los egipcios y que nunca dejó de ser asociado con Set. Comentando a los autores clásicos, Vázquez Prego explica que el apéndice de una edición española de Isis y Osiris es así como el asno, por un lado, el sexo, la lujuria, elemento instintivo del hombre, es la potencia libidinosa que se mantiene de apetitos materiales, desechando toda guía espiritual. En realidad, este es el tema central de la novela de Lucio Apuleyo, llamada Metamorfosis o el asno de oro, donde se trata de la regeneración espiritual del hombre, que comenzando su peregrinación espiritual como un asno, retoma al final la figura del hombre cuando ya superó la esclavitud de los sentidos y pasó a los designios más elevados de la divinidad, al altruismo y la redención interior, proceso que en este caso se cumplió gracias a la mediación de la diosa Isis. Bien, ahora vamos a explicar el simbolismo de un tercer personaje que es Aurus, que precisamente pues representa al alma, a la conciencia. Si Osiris es la potencia de Ra, del sol, su hijo Aurus es Jerú, que significa el elevado o el lejano, halcón divino, que audaz y solitario asciende hasta la morada solar y es por derecho el Señor del cielo. Exhibiendo en los aires una insuperable y fiera destreza, el halcón tiene como presa otros pájaros de caza en pleno vuelo. Con esa misma determinación, Aurus persigue a los conjurados de Set y se alza como el vengador de su padre. Como sucede con los restantes personajes del mito, la figura de Aurus puede ser interpretada en distintos grados de profundidad. Para los efectos de este análisis, consideraremos a Aurus como la conciencia o la esencia divina libre del yo y que debe llevar a cabo la proeza de vencer y aniquilar al ego pluralizado. El milagroso nacimiento de Aurus ocurre en los pantanos del delta del Nilo, allí donde el río sagrado confluye y se mezcla con las aguas del mar. Al principio es Harpakeret, que significa Aurus el niño, llamado más tarde por los griegos Harpócrates, un joven débil e indefenso rodeado de constantes peligros. Con frecuencia se le ve sentado en las rodillas de su madre divina, Isis. A medida que Aurus crece, su vigor y su fuerza aumentan también, de manera que llegado el momento se encuentra preparado para el cumplimiento de su destino, derrocar a los conjurados de Set, recobrar el trono que por justicia le corresponde y provocar la resurrección del Padre. Es interesante destacar que no faltan las figuras de Aurus el niño, en las que el propio faraón ocupa el sitio del infante sagrado, que es atendido por la diosa madre Isis, lo que nos recuerda que cada iniciado debe seguir el mismo proceso que el vengador de su padre. El resplandeciente niño, la esencia divina, limitada al comienzo, se expande y se levanta como un guerrero para finalmente derrotar a las entidades inhumanas de Set. Aurus es una fuerza solar interior, pujante, combativa. Es pues la luz en nuestros corazones. Bien, ahora vamos a explicar un cuarto personaje, Tot, el dios de la escritura,
Sabemos pues que en la cultura egipcia lo han representado con cabeza de ibis, un ave sagrada que sobrevuela pues las aguas del río Nilo. Tot simboliza y representa ciertas facultades de la conciencia indispensables para la eliminación de nuestros defectos psicológicos. Tot es el escriba de los dioses, aquel que posee y otorga el conocimiento, Dios de la rectitud y de la verdad. Él es Teuti, que significa el medidor, y es gracias a su juicio que Aurus puede efectivamente derrotar a Set. Con frecuencia se le representa a esta deidad como una figura humana con cabeza de ibis. El ibis, consagrado a Tot, tenía plumas blancas y negras. Aparte de su vinculación con la luna, prácticamente no existe un acuerdo respecto al sentido último de esta ave. Siguiendo las fuentes tardías, un autor llamado Vázquez Prego indica sobre esto del plumaje de Tot. Dice: las plumas negras de sus alas se comparan con la palabra que no se pronuncia y se guarda en nuestro interior, y las plumas blancas se comparan con la palabra proferida, con el discurso que es mensajero de la palabra interior. Cuando guarda la cabeza bajo el ala, toma la forma de un corazón. Eso nos lo dice Plutarco. El corazón no solo era el centro del poder vital, sino también el origen de los malos y buenos pensamientos, centro de la voluntad, del entendimiento y del temperamento. Puede decirse en términos actuales que era el repositorio de la conciencia. Hasta aquí las palabras de Plutarco. En algunos papiros y grabados derivados del mito, el papel de Tot es igual al de Aurus, en particular cuando se alude a la muerte de Set y la consecuente resurrección de Osiris. Podemos suponer que el escriba de los dioses personifica ciertas facultades de la conciencia indispensables para lograr acabar con el ego pluralizado. Tot trae consigo la inteligencia divina y el poder creador del verbo, el juicio interior, el conocimiento secreto. Bien, damos paso a la explicación, a la transposición psicológica, lo que simboliza, lo que representa ahora un quinto personaje llamado Isis, que sabemos todos, pues que simboliza y representa a la Madre Divina, a la Madre particular. Isis es la Madre Divina, siempre virgen, es ella quien da a luz y cría al niño solar que llegará a recuperar el trono del Padre. Con abnegación, Isis recorre la tierra de Egipto en busca de los restos de su esposo, dispersados por el traidor Set, y gracias a su magia, Osiris vuelve a ser uno y perfecto. Isis es el auténtico amor, del cual nace y se nutre la conciencia, amor que consigue la reintegración de los valores perdidos, que otorga el vigor y el impulso para la reintegración del ser. En distintos grabados, Isis acompaña a su hijo Aurus. Bien al faraón en el combate contra Set. La dulce y maternal Isis asume el inesperado papel de una guerrera en la cruenta lucha por la purificación. En un pasaje del Libro de los Muertos, la diosa Isis y su hermana Neftis, como dos llamas de un mismo fuego sagrado, ayudan al iniciado y cortan de él lo que debe separarse. Bien, pues finalmente llegamos al personaje número 6 de este mito, que viene siendo la serpiente de fuego, llamada por los egipcios Renenutet. Aunque la serpiente no es mencionada en la versión clásica del mito de Osiris,
Su intervención en la muerte de los conjurados de Set es ilustrada en numerosos documentos egipcios. Renenutet es la cobra sagrada que se alza con furia para proteger al faraón. Su mirada es tan terrible que aniquila a los enemigos. Por otro lado, su nombre, Renenutet, sugiere la idea de cuidar o de criar a un niño y subraya su papel de divina maternidad. Renenutet se presenta como una mujer o una figura femenina con cabeza de cobra y, al igual que Isis, amamanta a un niño. Otra forma de la serpiente que ha sido identificada con la Madre Divina es Watchet, que significa la señora de la llama, de quien se dice cuidó al niño Aurus durante su infancia en el delta del Nilo. En el anterior apartado citamos fragmentos del Libro de los Muertos, donde se decía que el iniciado fue concebido en Isis, engendrado en Neftis, y también que ellas cortan de él lo que debe separarse. Unas pocas líneas más adelante, los mismos textos invocan el poder de Watchet, la señora de la llama, para abatir a los enemigos de Osiris. Un escritor llamado Agnes Bourget observa que en los textos en cuestión, los jeroglíficos de las tres deidades aludidas, que son Isis, Neftis y Watchet, poseen un signo en común que afirma una identidad también común, el signo de la serpiente. En los tres nombres escritos en egipcio, aparece una serpiente. La identificación entre la diosa madre y la serpiente de fuego no es exclusiva de la civilización egipcia. ¿Acaso la versión más difundida de este misterio sea la hindú, según la cual la cobra sagrada es la madre divina Kundalini, una poderosa corriente de energía psíquica que serpentea por la columna vertebral del hombre? Esta fuerza se encuentra en estado latente en la mayoría de las personas y puede ser despertada mediante prácticas especiales que tienen por fundamento la fuerza del amor. El despertar de la serpiente y su ascenso por la vara o columna vertebral está implícito en uno de los signos que componen los jeroglíficos del nombre de Watchet, el cual muestra a una serpiente que se levanta de un junco o caña. De hecho, la palabra egipcia para serpiente es Iaret, que se traduce literalmente como la que se levanta. Y el símbolo de la supremacía sobre Egipto es la serpiente Ureret, que asoma sobre la frente de los faraones. Nos parece extraordinaria la concepción egipcia de la utilización del poder de la serpiente con fines psicológicos eminentemente pragmáticos, que son la eliminación del ego pluralizado. Cuando el faraón asciende al cielo en el más allá, Renenutet se alía con Ureret para proveer la llama invencible que sale de la cobra y aniquila a los enemigos. Bien, pues hasta ahí la explicación de los 6 personajes centrales o principales de este mito de Osiris. Ahora vamos a entrar en lo que se llama la acción psicológica. Establecido el carácter psicológico de los personajes del mito de Osiris, analizaremos el sentido de su movimiento hacia un resultado final, la cual es la resurrección del ser en el hombre, el despertar de la conciencia. Pero antes es necesario tomar en cuenta 2 acciones complementarias de suma importancia para el desarrollo del drama. Número 1, el enjuiciamiento de Set, y número 2, el ofrecimiento del ojo de Aurus. Iniciaremos por explicar el punto número 1, que consiste en el enjuiciamiento de Set. El desenlace del combate entre Aurus y Set no es el efecto de una lucha meramente física, ni siquiera mágica,
sino de un juicio donde la comprensión tiene un papel de primer orden. Según el escritor Plutarco, Aurus capturó a Set y lo entregó a Isis fuertemente atado. La reacción de Isis fue desconcertante. En lugar de ayudar a ejecutar al traidor, la diosa lo puso en libertad, provocando la indignación de Aurus. A este acto le siguió de inmediato un juicio. Aurus y Set comparecieron ante Tot, quien después de una recta deliberación le otorgó el triunfo a Aurus. No fue sino hasta entonces que los enemigos de Osiris pudieron ser decapitados. Es superficial y vano tratar de acabar con los defectos psicológicos sencillamente amarrándolos, lo que nosotros podríamos también interpretar como reprimiéndolos. Es algo absurdo. Es decir, al tratar de seguir, no importa cuál código de conducta para ser mejores, aunque ello se haga con la mejor de las intenciones. La Madre Divina no puede eliminar los agregados si primero no han sido comprendidos y enjuiciados. La evaluación del sí mismo es indispensable. Un juicio interno preciso, un examen lúcido de la naturaleza del ego. El juicio presidido por Tot, la inteligencia divina, declara culpable a Set y entrega el reino a Aurus. Tan pronto como Aurus asume el trono, Osiris despierta, es decir, pone su alma en movimiento. Osiris era un dios bueno pero ingenuo. Al no fijarse en la maldad de Set, cayó en la trampa del enemigo y éste se adueñó con facilidad de su reino. De acuerdo a algunos textos egipcios, cuando Aurus resucita a su padre, le otorga el poder de conocer. En el momento en que Osiris despierta, ha habido un cambio en su conciencia. Ahora comprende la verdadera naturaleza de Set. Y bien, hasta aquí ese punto número 1, acción complementaria del mito. Y ahora vamos a explicar el punto número 2, el ofrecimiento del ojo de Aurus. Aunque el simbolismo del ojo es rico y variado por su conexión con Ra, el sol, o con Huachet, la serpiente de fuego, su interpretación simple y casi directa no es menos poderosa. El ojo, siempre abierto, evoca la capacidad de ver, de darse cuenta de la realidad, el estado permanente de vigilia, la conciencia despierta. Se cuenta que Set, bajo la forma de un cerdo negro, asestó un golpe de fuego a Aurus y le arrebató su ojo. En las tradiciones antiguas, Tot o Ra ayudan a Aurus a recuperar el ojo. Pero en tiempos más recientes, el mismo Aurus cumple la tarea. Restituido el ojo, Aurus se lo entrega a Osiris y con ello le ofrece la vida. De hecho, el acto que hace resucitar al dios es la presentación del ojo y con mayor precisión el momento en que Osiris devora ese ojo. Bien, finalmente vamos a hablar precisamente de ese pasaje que viene siendo la resurrección de Osiris. El punto clave hacia el cual se dirigen las acciones del mito es el restablecimiento de Osiris, interpretado como el despertar de la conciencia. Si al considerar esta dinámica incluimos, además de la versión de Plutarco, las escenificaciones sagradas públicas como los misterios de Ábidos o secretas como la liturgia del papiro dramático del Ramesseum, podemos dividir la estructura del relato en 3 partes. Número 1. Obstrucción de la conciencia. El traidor Set y sus cómplices asesinan y descuartizan al buen y noble dios Osiris, rey de Egipto, y usurpan su trono. El ego pluralizado fracciona la conciencia en una multitud de yoes que impiden su expresión. El ser pierde el dominio del hombre
y el ego se hace dueño de casi todos los procesos psicológicos. Número 2. Combate entre la conciencia y el ego. Desvalido al principio y poderoso después, Aurus, hijo de Osiris, reúne a los que permanecen fieles a su padre y se enfrenta a Set y sus seguidores. Aurus triunfa sobre el traidor y venga a su padre. La esencia, la conciencia aún libre del ego, asistida por su madre divina y las potencias superiores, lucha contra sus defectos psicológicos hasta conseguir su aniquilación. Y la parte del relato número 3 es el despertar de la conciencia. Gracias a la victoria de su hijo, Osiris resucita aún más poderoso. Aurus reina sobre Egipto. Al eliminar el ego pluralizado, resurge la verdadera naturaleza, el auténtico ser del hombre. La conciencia despierta, plena y fortalecida por el autoconocimiento. Despliega todas sus facultades. Bien, pues podemos ver que pues este mito de Osiris pues no es otra cosa que un relato, una explicación de lo que cada uno de nosotros debemos hacer en nuestro interior a través del trabajo psicológico que nos enseñan en las diferentes escuelas, asociaciones gnósticas, y precisamente pues cada uno de nosotros tendremos que vivir en su momento pues este mito de Osiris. En las condiciones actuales que todos nos encontramos, pues nuestra conciencia está dormida y tenemos que convertirnos en ese Aurus que tiene que vengar a su padre, reconquistar la herencia perdida, y pues va a ser con la ayuda, con el auxilio de su madre divina, de Isis. Y pues no es reprimiendo o amarrando a los defectos o siguiendo algún código de conducta como vamos a lograr. ¿Por qué? Porque tiene que haber un juicio, tiene que haber una comprensión del defecto para que pueda darse su eliminación. Recordamos pues las 3 grandes etapas de la eliminación de cualquier defecto, que es primeramente autoobservación, número 1, del defecto, darnos cuenta que efectivamente tenemos un defecto que queremos eliminar. Etapa número 2, comprensión. Comprender el por qué ya no es, ya no queremos que se exprese a través de nosotros ese defecto psicológico. Y eso pues lo vamos a lograr a través de la meditación interior. Y la etapa número 3 es su eliminación. Y eso pues es un trabajo que le corresponde hacer a nuestra madre divina, a nuestra madre particular, que afortunadamente pues todos también tenemos esa energía viviendo y habitando en nuestra naturaleza interior. Bien, pues hasta aquí el mito de Osiris, y pues no sin antes también invitarlos a que continúen estudiando y practicando toda esta enseñanza para que pues algún día aspiremos y logremos también la resurrección de nuestro ser interior profundo. Muchas gracias por su atención.